Bienvenidos a este gran evento organizado por la Directiva de Miembros Adherentes Individuales AICE Perú, en el marco de uno de sus objetivos estratégicos referido a la capacitación continua de sus miembros. En esta ocasión se ha organizado un tema denominado Informes de Sostenibilidad relacionados con los estados financieros, para lo cual hemos invitado a dos profesionales connotados, al magíster Gabriel Gaitán León de la hermana República de Colombia, a quien queremos mucho, y a nuestro gran amigo que hará el papel de moderador y de panelista, a nuestro gran contador público, Jesús Capcha. Anduve yo leyendo un poquito este tema y quiero compartirles un párrafo que habló Sanjay Rugani, presidente del grupo asesor de contadores profesionales para empresas de IFAC, y dijo estas palabras: necesitamos pensar de manera diferente para impulsar la sostenibilidad y crear valor durante este tiempo de profunda incertidumbre y condiciones comerciales y económicas sin precedentes. Al compartir nuestro aprendizaje como profesional global, podemos ayudar a los contadores profesionales a participar en acciones de mayor valor e informar decisiones estratégicas. Vale decir que está relacionado con los informes financieros previo a la presentación o conjuntamente con este documento. Hoy tenemos como moderador, vuelvo a repetir, y panelista a nuestro gran amigo Jesús, que más hablar, tiene una hoja de vida impecable, como decimos o como un cliché, me tomaría mucho tiempo hablar de ese tema. Nada más agradecer, Jesús, vienes trabajando como coordinador general de la implementación del plan estratégico de IFAC, ejecutando los planes de acción, el plan de trabajo que te han encargado y lo estás llevando con mucha responsabilidad y la cual también venimos colaborando. Muchas gracias, Jesús. Te dejo en la palestra para que puedas presentar a nuestro gran amigo Gabriel. ¿Sí? Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir tus conocimientos. Adelante, Jesús. Ahora sí, Dice el ya, micrófono apagado. sí, correcto. Sí, bueno, nada, a Marianela, agradecerte por la síntesis. Saludar a Gabriel, de nuestro hermano país de Colombia, y a todos quienes se encuentran presentes. Sí, efectivamente, este encargo que tenemos de la Junta de Decanos de poner en marcha el plan de aplicación de todas las normas que promueve IFAC, realmente es un reto para la profesión contable. De hecho, no me quiero salir de nuestro tema de hoy. Tenemos un invitado de lujo, hay que tratar de sacarle la máxima productividad en tiempo y en conocimiento. Pero creo que también la profesión contable se va a ir involucrando gradualmente a esta temática que hoy nos convoca, al tema de sostenibilidad, al tema de medio ambiente. Está muy cerca todavía los ecos del último Congreso Internacional de Teoría Contable que se llevó a cabo en Huancayo. Hace muy poco estuvimos incluso en forma presencial y allí un maestro de la contabilidad, como es nuestro colega Rafael Franco, ¿no? Hablaba que la sostenibilidad del medio ambiente constituyen una oportunidad de la propia ciencia contable, ¿no es cierto? Porque de hecho, por un lado tenemos la ciencia contable enfocada en hechos, enfocada en una realidad, y por otro lado están los sistemas de información que tienen mucho que ver con los reportes de sostenibilidad, entre otros. Y señalaba, y yo comparto, que el tema de sostenibilidad y medio ambiente va incluso más allá del tema de reportes financieros. Es una gran oportunidad para que la profesión contable y la ciencia, repito, en sí,
se entronque con aspectos que forman parte de nuestra realidad y con los que podrían dar pues una connotación de interés público a la profesión contable. Recordemos que el medio ambiente ya no es solo preocupación de las organizaciones, es del propio Estado y de los ciudadanos, y tal vez si lo vemos como una oportunidad para salir más allá de lo financiero y entroncarnos con un tema propio del territorio, de nuestra realidad social, podemos, digamos, obtener como profesión y ciencia el máximo provecho. Así que nos quedó ese sabor de la discusión en el Congreso de Teoría Contable, y hoy vamos a tocar una parte de esa temática que tiene que ver con los reportes financieros. Es decir, ok, hay una realidad, pero necesitamos reflejar esa realidad contablemente. Y eso, de todas maneras, tiene mucho que ver con los reportes, por el momento financieros. Entonces, ¿qué decir? Que para eso, con mucho acierto, Marianela, han invitado a Gabriel Gaitán, un colega de renombre, de mucha experiencia y conocimiento, es asesor internacional, consultor, con más de 30 años de experiencia, cosa que no se le nota, da su juventud. Ha trabajado en el organismo de asesor del YASB, en el SMEI, ha trabajado en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, ha participado en muchas tareas regulatorias en nuestro hermano país, en el Ministerio de Hacienda, y bueno, ha dirigido comités técnicos del sector financiero, del sector real, ahora es revisor fiscal del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, fundador socio de G&G Integral de Consultoría, es miembro de Arista Global, es un grupo de colegas que está promoviendo una interesante experiencia global de servicios, y viene trabajando pues en múltiples entidades en todos los aspectos de los estándares internacionales. Ha estudiado un MBA con doble titulación en la Universidad Complutense de Madrid y en la UPTC, Colombia, contador público en Colombia y Ecuador, y egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, certificado en NIF, en NIA, en NIC-SP por acá, todas de Inglaterra, y a su vez es auditor anticorrupción en ISO 37001, columnista, catedrático y conferencista internacional. ¿Qué más decir, Gabriel? Creo que los asistentes, y particularmente para mí es un honor, y nada, te dejamos. De hecho, vamos a intentar moderar o aperturar algunas inquietudes más que podamos tener y de repente que exprese nuestro público, y vamos a entender este tema de la sostenibilidad del medio ambiente como parte de todo ese reto de la profesión y de la propia ciencia contable. Adelante. Bueno, señor, muchas gracias. Por supuesto, un saludo muy especial a mi amiga, colega, hermana Marianela, por esta invitación. A Jesús, es un honor que estés moderando hoy este evento, por favor. A toda la Junta de Decanos, a los decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, un abrazo cordial, fraterno, desde el hermano país de Colombia, a todos mis colegas y a todos los que hoy están presentes en este evento, que me complace estar hoy con ustedes acá, no solamente participando, dirigiéndoles, y que sea pues motivo para que obviamente dejemos más inquietudes. Como decía Jesús, es magnífico, y lograr este tipo de cometidos como corresponde. Y hay algo, ¿no? Y a manera de introducción quiero mencionar, porque mire, en mi país sucedió cuando se comenzó a hablar hace principios de siglo y después una década después sobre las NIF, y era algo que ya existía, sobre sostenibilidad. Recordaba inclusive esta semana que estuve en Ecuador con mis socios hablando, les decía, hombre, me acuerdo en el siglo pasado haciendo unas auditorías sobre asuntos que son propiamente sostenibilidad, armando unos reportes sobre un marco técnico que ha existido desde hace ya tiempo, y estamos hablando del GRI, utilizando normas de auditoría, o por lo menos de aseguramiento de información,
las que antecedieron a ISAE 3000 para poder hacer la auditoría sobre esta información. Luego es algo que no es tan nuevo, pero que simplemente la situación en la que estamos nos lleva, nos conmina a definitivamente entramos en esto tal cual ha pasado con todo lo que tiene que ver con NIF, con NIAS, con normas de aseguramiento, etcétera, o simplemente nos vamos quedando y nos vamos quedando relegados. Con un problema, ¿no? Y bien lo decía Jesús y de alguna forma Marianela con este abrebocas, y es en el mundo en el que estamos, en la situación como está, pues el tema del cambio climático, el punto de inflexión ya lo pasamos. Luego, tener en cuenta qué está sucediendo alrededor de cada una de las entidades y no solo tenerlo en cuenta por estar pendiente, por observarlo, sino por tenerlo en cuenta dentro de la información y lo que esto pueda ocasionar a quienes son usuarios habituales de la información financiera para su propia toma de decisiones. Nos referimos mucho al tema de la sostenibilidad como si nos quedáramos solamente hablando de fauna y de flora. Cuando hablamos de sostenibilidad, recordemos que estamos hablando hoy de 18 objetivos, de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esto va mucho más allá. Bien lo dijo Jesús con respecto a cómo está el entorno de cada entidad, la comunidad a la que impacta, la región en la que está impactando con su quehacer. Es más, podemos encontrar entidades que no están ubicadas en una región, pero sus bienes o los compran en una región donde está haciendo daños medioambientales, o puede estar vendiendo los productos en una región donde no está ubicada, pero con esos productos puede estar haciendo daños medioambientales. Y nos podemos ir más allá, no solamente daños. Viene a mi cabeza rápidamente y dejo un ejemplo pequeñito de una película que nos llevó a cuestionar todo el tema del teflón en las ollas, para poner una idea nomás, y todo lo que esto ocasiona. Y alguien podría pensar, ¿y eso qué tiene que ver con sostenibilidad? Por Dios, si vamos a ver qué pasó con DuPont y cuánto dinero tuvieron que desembolsar por esa millonada de dinero y el volumen de demandas, de denuncias que tuvo que sortear, pues miren qué quedó. Ahora, esa marca DuPont, ¿en dónde quedó? Sobre todo cuando se puso en evidencia, en la época que se puso y que sucedió lo que sucedió, y peor después con la película, que yo creo que todos decíamos, ahora cuántos problemas vamos a tener de salud, y DuPont no está ni en su país ni en el mío, pero cuántos daños pudo haber hecho. Y todo eso está relacionado con esto, porque al final, y me van a escuchar durante todo este tiempo que voy a estar con ustedes, lamentablemente para mi gusto es muy corto, hablando de riesgos y de oportunidades, porque en todo tenemos que estar viendo y midiendo esa situación. Casi que a los que somos contadores del siglo pasado, siempre digo, por allá nos lleva a desempolvar el DOFA y una cantidad de asuntos de estos que eran herramientas que nos servían para estar planeando, observando, ¿por qué no organizando estrategias? Esto sucede algo similar. Ahora, ¿por qué está en boga esta situación? Y voy avanzando de una vez. ¿Por qué está en boga el asunto de los informes de sostenibilidad relacionados con el estado financiero? Precisamente por eso. GRI no logró, en la mayoría de los casos, hacer una articulación que hoy, recordemos que desde julio, Alias-B se unió en la Junta de Evaluadores en el mundo, y no solamente esto, sino esta situación de estar presentando información de propósito general, ya no solamente financiera, sino no financiera, que lleve a que los usuarios de la información entiendan el negocio con otra perspectiva. Casi que, bueno, esto me acuerdo hace por lo menos, quiero decir, un quinquenio,
sino 5 o 6 años que con el IASB comenzamos a hablar sobre esta situación y lo que se estaba desarrollando y la situación de estar incluyendo, por ejemplo, en el informe de gestión de la administración, en la memoria de la información de propósito general, datos sobre la sostenibilidad. Se ha venido haciendo, además de útil, requerido por todos quienes utilizan la información. Luego, ahí es donde vamos a encontrar el asidero de todo esto, de entender que, hombre, hay muy buena, hay buenas formas, buenas maneras y oportunidad para que este cambio climático no sea tan, no golpee tanto a la humanidad, al mundo entero. Una forma de darnos cuenta es con este tipo de reportes, con este tipo de información, y particularmente, como vamos a ver, es de información a revelar, y como está junto a los marcos técnicos que utilizamos para preparar y presentar información de propósito general, pues por fin se encuentra un enlace magnífico, adecuado para que esta información pueda salir a la luz pública, a todos los usuarios. Bueno, ya sabemos, y siempre hablamos del propósito general, usuarios indeterminados, sí, maravilloso, pero también tenemos que entender que existen stakeholders, existen partes interesadas que van a estar utilizando esa información para su propia toma de decisiones, y ahí está ese gran valor. Para poder hablar hoy, entonces, de la sostenibilidad, pues tengo que referirme hoy al gran proyecto que existe de las normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad, que hoy está expuesto para comentarios tanto la 1 como la norma 2. La norma 1 está muy relacionada con aspectos generales, casi que podríamos decir que no lo es, ojo, porque hacia adelante esperamos que exista todo un marco conceptual que se alinee con el marco conceptual emitido por el IASB en marzo de 2018 y que es aplicable en el mundo entero de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2020, pero tiene que haber un marco conceptual o que complemente este otro o que se alinee de alguna forma. Lo mismo que van a haber guías para la aplicación de todo lo que estamos encontrando, tanto en este marco general que está en la norma 1, como en esta particular por ahora que existe, que es la 2, que está absolutamente relacionada con asuntos del clima. En la norma 2 está todo relacionado con el tema del clima. Entonces, ¿qué vamos a revelar? Y toda esta situación. Ahora, como vamos a ver más adelante y para terminar esta introducción, simplemente vamos a encontrar en estos dos proyectos de norma, ya dije, hay uno que está el uno está ya para discusión, el 2 recibirán comentarios en breve. El punto es que se alinea completamente con las disposiciones que hoy tenemos de NIF, con todos estos principios que nos llevan a utilizar nuestro juicio profesional. El escepticismo siempre estará alrededor, pero nuestro juicio profesional para poder entender qué vamos a revelar, cómo vamos a hacer para que los estados financieros, la información financiera a propósito general, complemente, ojo lo que estoy diciendo, complemente la información no financiera o la información sobre sostenibilidad de la entidad. De pronto dirán, pero ¿no será al revés? ¿No será que esta, que es la información a revelar, debería complementar la otra? No. Y en un futuro muy cercano vamos a encontrarnos con que aquí vamos a ir a leer primero, vamos a analizar, y los números que están en los estados financieros simplemente nos van a respaldar toda la información que se va a revelar y que será complementaria también con el informe de gestión de los administradores, toda la memoria y toda la información que se espera de cuenta de las oportunidades y los riesgos de cada negocio a la hora de evolucionar. ¿Por qué se publica este proyecto de norma? ¿Por qué se avanza con ello? Acá debemos tener en cuenta que la capacidad de una entidad para seguir siendo resiliente
dependerá de un conjunto de recursos y de relaciones. Recordemos que la resiliencia se nos volvió muletilla ya a partir de hace 2 años con la pandemia, y es esa capacidad que tiene, en este caso, las entidades y quienes la administran, de, a pesar de los golpes que pueden recibir por una pandemia, por unos paros, por lo que sea, por el medio ambiente y otros asuntos que pueden estar relacionados con todo lo que estamos hablando hoy, pues esa capacidad de sacudirse, levantarse y seguir y continuar en búsqueda del cumplimiento de sus metas, de sus objetivos empresariales, sobre los que también vamos a hablar, porque esos objetivos empresariales también van a impactar de ida y de regreso la estrategia que se debe seguir con respecto a la sostenibilidad. Esos recursos y relaciones incluyen la mano de obra. Mire que aquí comenzamos a separarnos un poquito del medio ambiente. Y hago una explicación muy corta porque el asunto con la mano de obra es, recuerdo sobre la entidad que hice mi tesis para la maestría, tenía unas denuncias bastante graves en la India, en Brasil, y otros 2 o 3 países densamente poblados. Y eran las denuncias porque contrataban menores de edad. Y igual, pues era un problema gravísimo que detectaron, y que eso terminó definitivamente impactando el buen nombre de la entidad, y a la entidad le tocó hacer un trabajo gigante para que en los talleres donde ensamblan las prendas de vestir, la ropa de estas marcas, pudieran estar asegurando que no existían ni maltratos al personal, que por ahí también había otras denuncias, ni contratando a menores de edad, por más barata que fuera la mano de obra o calificada, comillas, que se podría pensar. ¿Cómo podemos estar impactando regiones con este tipo de asuntos? Y de esto también se ocupa esta normativa. Cualquier conocimiento especializado que haya desarrollado, todo lo que está pasando. Mire, hoy en día vemos cómo se están utilizando patentes del siglo de finales del siglo pasado y principios del siglo pasado, con respecto a la utilización de energía, en este caso eléctrica, simplemente para mover automóviles. Y hoy por hoy vemos a un nuevo magnate utilizando en su entidad, que tiene la marca del apellido de quien hizo una cantidad de desarrollos en este sentido, y siendo uno de los mayores exponentes de los vehículos eléctricos en el mundo, favoreciendo el medio ambiente, pero por supuesto, generando un cambio gigante, pero por supuesto, por todo lo que esto sucede. Mire lo que lleva a entender también dentro de la norma, utilizar conocimientos especializados para favorecer el negocio y el desarrollo del mismo. Sus relaciones con las comunidades locales y con los recursos naturales. En mi país, muy cerca a Bogotá, a la ciudad capital, de pronto los que conocen Bogotá saben que la atraviesa el río Bogotá, y que era un río que se había declarado muerto a raíz de una cantidad de vertimientos de químicos que a lo largo de casi 4 o 5 décadas hizo que el río prácticamente muriera. Cuando digo que muere es que no hay fauna, no había fauna. En este momento encontramos ya tramos en donde sí existe, porque se ha hecho toda una reconversión, un seguimiento estatal de entidades de supervisión para que esto dejara de suceder, porque muy en el origen del río, en una parte, estaban ubicadas las curtiembres. Y estas curtiembres, los que conocemos ese negocio, sabemos que los químicos para tratar el cuero son altamente tóxicos.
y donde vertían todo lo que utilizaban al río Bogotá. A eso hay que sumarle otros que contribuyeron a este mal que le hicieron a este hermoso río, como la industria cervecera, con marcas que podemos llegar a conocer, que también vertían esos residuos y que llevaron a que en un momento dado, y amén a las sanciones que colocó el Estado en su momento, y estoy hablando del siglo pasado, pues tuvieron que hacer plantas de tratamiento de aguas residuales y demás para evitar esto. En el Valle del Cauca, donde me ubico ahora, muy cerca a Cali, existe un municipio reconocido en nuestro país como el municipio industrial, que es Yumbo. Cuando usted pasaba desde esta hora y hasta altas horas de la madrugada, usted encontraba chimeneas y se veían las chimeneas botando cualquier cantidad de literalmente desechos al aire. Tengo que decir, fui uno de los afectados de todo del daño que hacía esto. Desarrolló una cantidad de alergias respiratorias gracias a que todo el viento se trae hacia Cali, toda esa contaminación, y mire cómo y terminaron impactando. También lo sancionaron por otra cantidad de asuntos que terminaron fue ayudándonos a cantidades de personas que terminamos con afecciones respiratorias. Esto es básicamente de lo que se trata esta situación. No solamente podemos pensar que el medio ambiente son la flora y la fauna, el agua, no, nosotros también, las poblaciones, los trabajadores, los seres humanos, quienes estamos en relación con las entidades y con lo que puedan hacer las entidades. También tenemos que entender allí que los inversionistas, prestamistas y otros acreedores buscan información. Mire que ya comenzamos a hablar en términos muy relacionados con NIF, por supuesto, con los riesgos y las oportunidades significativos. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué riesgos y oportunidades pueden existir? Si instalo una planta en una población y el municipio, el consejo municipal o quien haga sus veces, ofrece un descuento tributario por contratar a más del 70% de la mano de obra que sea local, pues mire que aquí estamos teniendo un asunto a tener en cuenta con esto, porque es una oportunidad que podemos tener y que estamos dando mano de obra, estamos ofreciéndole trabajo de pronto a una comunidad que puede estar deprimida laboralmente hablando. También puede pasar como en algunos supermercados que permiten contratar empacadores que pueden tener algún problema físico que en otra organización no los contratarían, pero acá no tienen ningún inconveniente y por el contrario, es una excelente mano de obra. Relacionados con la sostenibilidad, vuelvo a repetir, riesgos y oportunidades a los que se enfrenta una entidad a la hora de fundamentar sus decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. ¿Invierto o no invierto? ¿Le presto o no le presto? ¿Le despacho mercancía o servicios o no se los despacho? Esa información complementa y suplementa la información contenida en los estados financieros de propósito general de la entidad. Va a haber una simbiosis de esto y tenemos que entender, y particularmente quienes somos contadores, que esas revelaciones van a ser la esencia de lo que se va a publicar. Vuelvo a repetir, en breve vamos a entender que la información financiera va a complementar a la no financiera como debería corresponder. Bien, vamos a entender un poquitico de qué se trata entonces esta parte general de la norma de sostenibilidad 1. Los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad surgen de la dependencia de una entidad con respecto a esos recursos, sean recursos humanos, tecnológicos, financieros, naturales. Ojo con ese punto. Necesito el agua. Soy una productora, una licorera, envasadora del mejor ron del país. Mi fuente hídrica es la que debo conservar. Tengo una dependencia con esa fuente hídrica. La tengo que cuidar. ¿Qué tengo que hacer para cuidarla? Recordemos, y en el mundo entero, esta industria tiene una afectación cuando las fuentes hídricas tienden a secarse
o cuando algunos han tomado la decisión de cambiarse, y eso por eso las licoreras donde se instalan, ahí se quedan, porque el agua que utilizan para elaborar sus productos tiene que ser la misma para que sus productos sigan siendo los mismos, sigan siendo iguales. El cambio de agua es un asunto drástico. Coca-Cola ha tenido con ciertas envasadoras, nomás en Estados Unidos, hablar de el sabor que se percibe en la costa este y la costa oeste puede percibirse diferente. Este tipo de asuntos hay que entenderlos, esa dependencia que pueda existir, su impacto en los recursos, cómo los está impactando, de alguna forma los está resarciendo si los utiliza. Las relaciones que la entidad mantiene que pueden verse afectadas tanto positiva como negativamente por esos impactos y por esa dependencia. No me puedo mover. En algunos casos ha sucedido que hay entidades que han desaparecido porque no se pueden mover del sitio donde están, pero no hay mano de obra. Y el asunto es que al no haber mano de obra, pues también tiende a desaparecer ese posible gran negocio. Traemos a colación y aquí esta gran foto de agua, pues para poner un poco de ejemplo a lo que acabo de mencionar, cuando el modelo de negocio de una entidad depende, por ejemplo, de un recurso natural como el agua, ya les mencionaba 2 o 3 negocios, pues es probable que se vea afectado por los cambios en la calidad del agua, Coca-Cola, Pepsi, Cola, las licoreras, etcétera, por la disponibilidad del recurso. Pues en la medida que esto de pronto se vaya secando la fuente hídrica, pues va a tener problemas. Y de pronto si ese recurso llega a ser cobrado, ¿cuántas envasadoras de agua, que es el mejor negocio del mundo, abrir la llave, envasar y algunos de pronto por ahí pasteurizan, pero son muy pocos, ¿cuánto me puede llegar a costar? Las fábricas de hielo que toman agua del acueducto del municipio, ¿cuánto le puede llegar a costar? Cuando esto comienza a tener problemas, mire lo que estamos viviendo en este momento en países como Inglaterra y Francia, donde están mostrando en fotos satelitales la resequedad que hay en los terrenos y los bajos niveles de agua, al punto que en los supermercados están dosificando la venta de agua, para poner un ejemplo nomás. Cuando las actividades de una entidad dan lugar a impactos externos, adversos, por ejemplo, en las comunidades locales, podría estar sujeta a una regulación gubernamental mucho más estricta. Y simplemente recuerdo una avícola que habían colocado en una loma muy bonita y la colocaron allá arriba para evitar el ruido de los carros. Ya sabemos el problema que puede ocasionarle a las gallinas. Estamos hablando que era una avícola dedicada a producir huevo. Y entonces resulta que estaba de arriba y no contaban con que debajo pasaba una quebradita que más adelante salía como una sequía y fue dañando esa avícola de arriba, el peso y lo demás fue dañando la loma hasta que se vino al piso la loma. El asunto es que cayó sobre un caserío de gente que trabajaba en la entidad. Nadie se dio cuenta y algunos pocos habían advertido el problema. Nadie mencionó eso. A partir de eso, en ese municipio no dejaron, en esas lomas no dejaron que nadie más se ubicara. Esto llevó a que la avícola tuvo que cambiar y los fletes que tenían que pagar para poder trasladar los huevos y los insumos, pues aumentaron y aumentaron el precio y llevaron a pensar a que o crecían un poco para minorar algún tipo de costo fijo sobre todo, o simplemente desaparecían. Tenemos que decir que las consecuencias de los efectos sobre la reputación son muy importantes, ya lo mencionábamos ahora. ¿Qué pasó en su momento con Mattel? Mire, les voy a hablar de muñequitos, porque las pinturas que utilizaban para los muñequitos de Mattel eran tóxicas y estaban teniendo problemas los niños que jugaban con ellas. El tema de la reputación lleva a que la gente dude en un momento dado si seguir consumiendo o no ese tipo de productos. Efectos negativos sobre la marca de la entidad. Es lamentable. El principal activo sin que esté registrado en los estados financieros de una entidad es su marca y eso hay que conservarla y la imagen es lo más importante
Y diría yo, y siendo muy coloquial, de esa imagen, de esa marca, prácticamente comemos todos los que estamos en la entidad. Y obviamente puede pasar, como mencionaba ahora, que existan mayores costos de contratación de personal por las situaciones que se pueden dar. Pueden llevar a que sea necesario mover y alejar más una planta de producción, una planta de envasamiento, etcétera, que lleva a que la gente definitivamente deba incurrir en costos mayores para movilizarse. Cuando los socios comerciales de una entidad se enfrentan a importantes riesgos y oportunidades, particularmente relacionados con todo lo que hemos estado hablando hasta este momento con la sostenibilidad, la propia entidad podrá estar expuesta a consecuencias relacionadas con ella. Por supuesto, pueden venir estos socios comerciales a exigirles cierta calidad, ciertos empaques, ciertas presentaciones que de pronto pueden menoscabar definitivamente alguna componente de su estrategia que esté relacionado con la sostenibilidad. Cuando estos impactos o cuando la dependencia y las relaciones crean riesgos u oportunidades, son motivo suficiente para revelarlos. Me va a aumentar, me va a mejorar el negocio, me lo va a menoscabar, voy a tener problemas con él. Esto debemos revelarlo. Pueden crear o erosionar el valor de la empresa. Este es otro de los elementos esenciales dentro de las normas de sostenibilidad, porque al final del día lo que se busca, y aquí viene la injerencia del Instituto de Evaluadores que se unió con el IASB, que hace parte hoy del IASB, porque parte de lo que se busca es que la entidad genere y gane valor o lo destruya o lo erosione, como lo estamos hablando. Y en la medida en que la sostenibilidad, que esas oportunidades y esos riesgos no se administren de manera adecuada, van a impactar directamente en la valoración de la entidad. El rendimiento financiero de los suministradores de capital financiero, porque pues obviamente dentro del análisis de riesgo crediticio que tienen que hacer estos suministradores de capital financiero, pues van a estar todos estos datos a fin de que puedan incluir otra variable más a la hora de medir cada uno de los clientes y el riesgo sobre ellos. Y la evaluación del valor de la empresa por parte de los usuarios principales para entender, vuelvo y repito, si se está creando o erosionando el valor de la misma con la que están ejecutando ese negocio. El valor de la entidad refleja las expectativas básicamente ya he hablado mucho sobre esta valoración y obviamente ahora vamos a entender por qué es tan importante. Pues las expectativas relacionadas con el valor, el importe mismo, cuánto cuesta la entidad hoy, cuánto cuesta la entidad hoy después de la pandemia, cuánto costaba antes de la pandemia, cuánto cuesta la entidad hoy después de la pandemia, después de los paros, del estallido social, cuánto cuesta después de la pandemia, el estallido social y de un cambio de gobierno. Todo esto todo esto hace parte de las variables que debemos considerar para poder establecer el valor. El calendario, ¿cuándo va a suceder tal o cual asunto? Hace un año el dólar en Colombia estaba a cerca de 1.000 pesos por debajo de lo que está hoy. No fue sino que el nuevo gobierno, bueno, el nuevo presidente ganara las elecciones y se disparó el dólar. Ahora, alguien puede decir, igual que la inflación, mundialmente estamos sufriendo unos asuntos, sí, pero que dentro de esa devaluación frente al dólar con respecto al peso, tiene que ver, esto pasa siempre cada vez que hay un cambio de gobierno. En algunos casos se fortalece, lo estamos diciendo, puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo. Ahora, ¿para quién es riesgo y para quién es oportunidad? Para quienes son exportadores, lo mejor que les puede estar pasando en este momento es esta situación, cuando al cambio el dólar está mucho más costoso. Cuando el dólar está mucho más bajito, pues obviamente los importadores van a hacer fiesta. Entonces, el calendario tiene esa importancia y esto no, aquí tenemos también que hablar un poco desprovistos de filiaciones, si es que alguien las tiene políticas. Para mí,
un concepto muy personal. Hoy esto en el mundo no existe. El nuevo orden mundial nos está dando a conocer que partidos políticos y demás, eso no existe, pero pues respeto las opiniones de cada quien. Pero es que acá tenemos que tenerlo en cuenta. El impacto que está sufriendo una cantidad de entidades en Colombia, positivo o negativo, por este nuevo gobierno, por simplemente haber ganado y posesionado, porque el dólar se subió, es un asunto a describir y a tener que revelar. Porque puede ser positivo, una gran oportunidad, o puede ser un impacto negativo y se está convirtiendo en un riesgo. La certeza. ¿Cuál es el nivel de certeza? Y aquí volvemos si lo recuerdan, cuando antes de este nuevo marco conceptual, cuando definíamos activo o como se conserva toda la sección 2 de la NIC para las pymes, que decíamos que sea probable obtener beneficios económicos, hablando de un activo o en la definición de un pasivo. Aquí la cuestión es, tenemos que meterle algo de estadística. ¿Qué tan cierto va a ser? ¿A qué nivel estamos? Si es probable, si es posible o si es remoto. ¿Va a suceder o no va a suceder? Esto no se aleja mucho ahora que hablábamos con Jesús que está trabajando temas relacionados con IFAC. Pues hay que hablar también y encontrar, obviamente, por ejemplo, estándares como la NIA 315, que nos permite y nos ayuda a tener una idea de cómo medir riesgos, cómo identificarlos y cómo medirlos, cómo organizar, ¿por qué no un mapa de riesgos? Pues ahí tenemos valiosa información y guías para poder complementar y articular con esta situación. Y obviamente de los flujos de efectivo futuros, saber si va a impactar a corto plazo, a mediano o a largo plazo esa situación. Porque si esta situación va a ser positiva, pues también qué voy a hacer con ese dinero. También tiene que ver con la sostenibilidad, por supuesto. Porque cómo está el flujo de caja, en qué voy a invertir. Tengo una frase que la digo siempre que puedo, donde los clientes y en este tipo de actividades. Debemos entender que el área financiera en una entidad es una fábrica de dinero. Y a esto lo debe tener más que entendido, sabido, para entender que si hay impactos positivos, hay oportunidades en todo esto que estamos hablando de la sostenibilidad, pues con los recursos que está teniendo, ¿cómo con ellos hago más recursos y puedo impactar positivamente nuevamente en medio ambiente, la comunidad, y buscando que su imagen no se menoscabe, por el contrario, se consolide y se fortalezca? ¿En qué momento tengo? ¿En qué momento voy a tener sobrantes de tesorería? ¿Cómo lo reinvierto? ¿Cómo hago que todo esto que tengo entre en el juego para hacer la entidad sostenible? Así como sobre el valor de esos flujos de efectivo futuros a la luz del perfil de riesgo de la entidad. Acá también hay que entender y hay que saber y hay que estudiar un poco más de riesgos en el sentido de cuál es el apetito del riesgo que tiene la entidad. En la jurisdicción donde está funcionando, ¿cómo puedo identificar riesgos? Porque pueden haber unos de tipo legal, pueden haber riesgos de tipo tributario, y lo pongo en esos términos porque no puede suceder que no sea afecto lo que encuentro allá para lo que yo quiera utilizar, puede estar más grabado y por eso pueden haber tasas que me graben más mi actividad y por eso tengo que salir a otro país buscando favorabilidades de este tipo. Esto debemos encontrarlo allí. El término riesgo vale la pena, y lo voy a tratar, aunque no sé si el tiempo me da para llegar allí, para ilustrarlo como está en la teoría. Pero para todos los efectos, un riesgo no es nada distinto, discúlpenme lo coloquial, pero creo que voy a ser bastante ilustrativo, no es nada distinto que un obstáculo o un distractor en cuanto frente al objetivo, a esa meta que me planteé. Eso es un riesgo. Lo que pasa es que generalmente entonces vemos riesgo es cuando hay un daño y cuando es, pues hombre, el hecho de que yo me encuentre con un obstáculo en mi cumplimiento de los objetivos, ya eso es un riesgo. Empresarialmente lo debo entender, personalmente con mayor razón. Entonces, al identificarlos, esos obstáculos o esos distractores en mi camino, esos me van a permitir comenzar la evaluación de los riesgos que debo hacer. Cuando tengo oportunidades, pues también tengo que hacer un trabajo en el que yo debo saber esas oportunidades, cuáles son los factores vitales de éxito que hacen que esas oportunidades se consoliden o le pueda sacar yo más jugo.
identificar esos factores vitales de éxito, cuantificarlos, estar monitoreándolos para entender que ahí va y ahí sigue. Si de pronto comienza a flaquear, tengan mucho cuidado, porque si puede flaquear o se puede ver impactado esto, se me puede convertir esa oportunidad en un riesgo, y es algo que no se debe evitar desde la administración. Y obviamente todo esto, pues entendamos que las NIF son un modelo meramente financiero. Entonces todo está enfocado a el valor de la entidad, a cómo vamos a conseguir financiación, a cómo vamos a salir a la bolsa, cómo nos van a ver desde los estados financieros, cómo nos leen esto, y las mediciones todas hacen referencia a esto. Entonces démonos cuenta que no solamente es identificar el riesgo, sino medirlo, y medirlo nos lleva también a cuantificarlo, para poder entender esos impactos que, si es un riesgo, pueden ser negativos, pero si es una oportunidad, puede ser obviamente positivos. Y cómo impacta todo este asunto, tanto en el acceso a la financiación y en el costo de capital. Paréntesis, recomiendo que las entidades mantengan, pues primero que lo calculen y que lo mantengan actualizando por lo menos cada 3 meses, el WACC. Y ahí tienen un dato importante para, con estas otras variables que estamos incorporando provenientes de la sostenibilidad, cómo vamos viendo cómo está ese costo de capital. Estamos hablando del costo promedio ponderado de capital para la entidad, y puede ser de alguna forma una medida útil para monitorearlo. Tanto la información contenida en los estados financieros, en la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera de una entidad, terminan siendo datos esenciales para que un usuario principal, un stakeholder, una parte relacionada que es la que va a tomar a recibir la información para su toma de decisiones, evalúe el valor empresarial de la entidad. Aquí radica mucho la importancia de todo este entramaje de normativa que estamos tratando. Por eso, las propuestas que están en estos proyectos están enfocándose a pedir, a requerir que las entidades revelen información material o con importancia relativa sobre todos los riesgos, todas las oportunidades que sean significativas, y relacionados, obviamente, riesgos y oportunidades con la sostenibilidad a los que está expuesta. Como estamos hablando de NIF, pues estas normas toman el concepto de materialidad, y particularmente con importancia relativa, de lo que se trató hace exactamente 5 años y que se incorporó en el marco conceptual NIC 1 y NIC 8. Ahí podemos encontrar esa nueva definición, inclusive los documentos con los que trabajamos, las discusiones públicas en GLENIF, creo que en AICE también se hizo un trabajo respecto a la materialidad y con importancia relativa. Pues encontramos 2 documentos, todo lo que tiene que ver con la normativa y toda la guía práctica para la aplicación del entendimiento que debemos tener de la materialidad y la importancia relativa. Es muy importante esto. Ya hoy los empresarios deberían estar en este juego cuando se están preparando y presentando estados financieros. Entendamos que las NIF no son para la teoría de libros, sino para preparar y presentar información de propósito general. Luego, la materialidad y la importancia relativa, eso es una herramienta primordial en esta preparación, y también lo será para la revelación de la información. Si algo no es material, si algo no está revestido de importancia relativa, pues no deberá estarse presentando, a fin de no distraerle la atención a quienes van a tomar decisiones sobre la información. Por el contrario, si lo consideramos relevante porque es material o importante relativamente hablando, pues tiene que aparecer, y con lujo de detalles, porque las revelaciones seguirán, y todo lo que tratamos acá, seguirán las características de las que nos habla el marco conceptual. Entonces debe ser información relevante, debe representar fielmente la situación de la entidad, y todo lo demás, que sea oportuna, que sea comparable, etcétera, pues que no tenga sesgos, etcétera, etcétera. Todas las características de las que hablamos de la importancia, de las características de la información de propósito general, que aplica para la información no financiera o de sostenibilidad de igual manera.
El proyecto establece los requerimientos generales para revelar información sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, ya lo mencionamos, con el fin de proporcionar a los usuarios principales ese conjunto, ese paquete completo de información de propósito general, y en este caso también revelando sobre sostenibilidad y esa información que siempre va a estar articulada y relacionada con la información financiera. Luego, lo que estamos en este momento trabajando, porque está en discusión pública este proyecto, pues se basa en los requerimientos generales que buscan que exista un prototipo de información a revelar sobre sostenibilidad y que eso esté relacionado con información financiera. Obviamente pueden encontrar esto ya publicado, tanto la norma 1 como la 2, desde noviembre del año 2021 en el sitio web de ifrs.org. Desarrollado todo esto por el Grupo de Trabajo de Preparación Técnica, denominado GTPT. El prototipo y el proyecto de norma incluyen las recomendaciones que hizo otro grupo de trabajo, en este caso el de información sobre el clima, particularmente para la norma 2, y del Consejo de Estabilidad Financiera, componentes de los marcos y normas de los organismos internacionales de sostenibilidad, que incluye GRI, que incluye el BSF. Estamos hablando de una decena de entidades que han estado trabajando en esto y que aquí se han tomado todas estas ideas para incorporarlas. También incluye definiciones, requerimientos congruentes con el marco conceptual, ya lo dije, emitido por el IASB en marzo de 2018, con la NIC 1, presentación de estados financieros, y con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores. Para identificar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y revelar información respecto, las entidades deben considerar fuentes de información que deben incluir, temas de información a revelar sobre las normas del Consejo de Sostenibilidad, de Contabilidad de Sostenibilidad, el SASB, basadas en el sector industrial, SASB creado, y es otro de los organismos que rodeamos al IASB, igual que el SMATE, la guía no obligatoria del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el IASB, como la guía de aplicación del marco conceptual del CDSB para revelar información relacionada con el agua y la biodiversidad, los pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores de normas cuyos requerimientos están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios de la información financiera con propósito general. Los riesgos identificados por las entidades que operan en los mismos sectores industriales o zonas geográficas son tenidos en cuenta también dentro de todas estas discusiones públicas. Para eso lo exponen, para poder obtener información y moldear mejor la norma que se va a producir. Los requerimientos de información están diseñados para permitir que los stakeholders, los usuarios principales, evalúen primordialmente, ya lo dijimos, el valor de la empresa, reflejar el modo en que opera una entidad, abarcando básicamente 5 asuntos sustanciales, como son la gobernanza, cómo se gobierna, cómo está el tema de gobierno corporativo, no solamente que exista un código de buen gobierno, no, cómo se aplica y cómo funciona la entidad. La estrategia, objetivos estratégicos, cómo incorpora la sostenibilidad dentro de esto, la gestión del riesgo, la administración completa y todo lo que abarca esta situación, los parámetros que vamos a tener, los linderos, y estos parámetros entendiendo que si una entidad hoy tiene un manual de políticas contables y financieras, pues tendrá que tener un manual de políticas para la sostenibilidad. Y obviamente, ¿qué objetivos está trazando la entidad como meta para que lo cumpla en el calendario, como lo hablábamos anteriormente? Este enfoque responde a la información recibida sobre requerimientos clave con respecto a informes de sostenibilidad, basándose en el trabajo bien establecido del GTCIF, todo lo que tiene que ver desde el año 2020, estos grupos de trabajo que tienen de información financiera. El proyecto requiere que una entidad explique las conexiones entre los diferentes elementos de información, incluyendo las existentes entre los diversos riesgos
y las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, por supuesto, y la información en los estados financieros de la entidad que se encuentren complementados con las revelaciones de la sostenibilidad. La información sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera debe corresponder a la entidad, a la propia entidad que presenta estos estados financieros y su revelación sobre sostenibilidad, y además debería publicarlo como parte de su información financiera con propósito general. Entendemos que es que esta información debe hacerse pública y debe estar al acceso, a la mano de quienes la requieran o quieran consultarlo. Esto significa que la información debe revelarse al mismo tiempo que los estados financieros. Debe revelarse y presentarse. Luego debería ser aprobada también en este sentido por la máxima autoridad de la entidad o quien, de acuerdo con la ley o regulación o los propios estatutos de la entidad, detente en esta función. Para poder afirmar el cumplimiento de las NIF de información a revelar sobre sostenibilidad, una entidad debe cumplir, igual que hablamos en las NIF, NIF 1, sección 35, debe cumplir con todos los requerimientos de estas normas para entender que están aplicándolas como corresponde. Rápidamente, Marianela, ya por temas de tiempo, simplemente voy a mencionar que muy importante el asunto de la gobernanza, gobierno corporativo, las normas de gobierno corporativo, la gobernanza con respecto a esto, cómo funciona, cómo debe quedar todos en este manual que acabo de mencionar, manual de políticas sobre sostenibilidad para la entidad, quién lo hace, cómo lo hacen, cómo lo favorecen, cómo lo financian, etcétera. Todo debe estar planteado allí. La estrategia es fundamental. Cómo planteados los objetivos estratégicos de la entidad que deben estar alineados obviamente con la sostenibilidad, con el negocio, con el desarrollo. Debemos entender el ente, el negocio del ente, los ciclos de negocio para que la estrategia esté obviamente articulada y enfocada a esto. El trabajo de análisis de riesgo es fundamental. Creo que hoy por hoy una entidad que no esté trabajando en análisis de riesgos, y eso que no quiero hablar únicamente de asuntos muy del lado financiero, Sagrilab y temas similares, no, estos también, que son de negocio y pueden llevar o dar al traste con el negocio si estos no se cuidan. Parámetros y objetivos, discúlpenme, los linderos que vamos a establecer, hacia dónde vamos. Vamos a evitar que el negocio esté o deje, como está en esta imagen, a la derecha. Por el contrario, tenemos que buscar, propender porque todo esté como está a la izquierda. Sería fundamental. Estoy siendo muy coloquial, pero simplemente para enfocarnos, para entender la utilidad, la valía de lo que estamos tratando en este momento. La entidad que informa en el mismo criterio y bajo la misma acepción que está en el nuevo marco conceptual, sigo diciendo nuevo, de marzo de 2018, esta entidad que informa que está obligada, requerida o no a emitir información, es una entidad formalmente constituida o no, hay que revelar información, hay que exponerla, hay que poner en contexto al mundo entero y quienes nos rodean a fin de buscar que este mundo, hombre, ya dije, el punto de inflexión ya le dimos vuelta, hombre, podemos ubicar otro punto de inflexión y volverle a dar vuelta para que esto, hombre, es nuestra casa y la tenemos que poner en orden como corresponda. Tiene que estar una información conectada, de vital importancia en las entidades, que esto también se parametrice en los ERPs, que se coloquen indicadores para poder medir estos factores vitales de éxito, para estar midiendo, monitoreando los riesgos, un mapa de riesgos semaforizado que se esté monitoreando y que tenga impactos, porque si yo tengo un mapa de riesgos y esto no me está llevando un número, pues no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cómo se conecta a fin de que las revelaciones estén relacionadas con esto? La frecuencia de la información, ya lo dijimos. Ideal que se emita la información financiera y la no financiera a propósito general al mismo tiempo. Que queden a disposición de la máxima autoridad para ser aprobada, para ser emitida como corresponde. El concepto de materialidad de importancia relativa, inclusive en las universidades, a mis alumnos de maestría, les digo, a los que les enseño asuntos relacionados con auditoría de aseguramiento, hombre, utilicen ese documento,
que es un grandísimo documento el que se emitió en el año 2017 por parte del IASB, y que fue la base para el cambio de todo el concepto. Bueno, no fue un cambio sustancial, pero todo esto que tiene que ver con la materialidad o con la importancia relativa, entender por qué podemos en un momento dado separar materialidad e importancia relativa, entendiendo asuntos cuantitativos y cualitativos, y en esto de la sostenibilidad, la importancia relativa tiene mucha relevancia y debemos estar obviamente atentos, conocedores de esto y de su aplicación. Finalmente, mi frase célebre: los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. Enaltezcamos la profesión, sigamos de frente con ella hacia adelante. Y antes de responder las preguntas, no dejo de darle las gracias a ustedes por la invitación, a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, a mi amiga, colega Marianela, a Jesús por su moderación, y quedo a su disposición para las preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Bien, Gabriel, qué interesante tema, y terminaste con una frase: garantes de la confianza pública. Y eso, sí, y eso nos obliga, yo creo que no es una obligación, sino es una responsabilidad de seguir capacitando, de aprender cada día más. Hoy nos has dado una clase magistral, y la verdad que lo he disfrutado mucho. Jesús, si tú tienes alguna pregunta, y yo quiero de repente, Sí. si has hablado mucho de ¿cómo se llama? Del valor empresarial, Gabriel. Eso es un tema muy, muy álgido y muy esencial de conocer. ¿Cuál es, de repente, enfatízame en ese punto, cuáles serían los factores de sostenibilidad que serían o son importantes para el valor empresarial? Es que fíjate una cosa, esto nos deja en una perspectiva no tan financiera ya, o si se quiere, y me paso al otro lado de la calle, digo, va convirtiendo esos factores en factores financieros cuando nunca se contemplaban como financieros. Me explico. La usanza, y vuelvo otra vez a mi frasecita de los que somos contadores del siglo pasado, esta frase es que en la hacienda, en la finca, la cruza una acequia. Eso quiere decir que va a ser mucho, esa finca, si tiene una fuente hídrica que la cruza, pues tiene mucho más valor. ¿Y cuánto más valor? ¿Cuándo se cuantificaba eso? Porque era muy al ojo por metro, ¿no? Muy al venga y negociamos, y entonces venga, le vendo la finca que tiene, porque es que la enseguida costó 1.000, esta se la voy a vender por 2.000, porque es que la atraviesa una acequia o una fuente hídrica. Pero nunca se cuantificó hacia dónde vamos, porque todavía esto estábamos en las preliminares, y claro que se van a requerir más guías para llegar a este punto y para resolverte tu inquietud, por supuesto, porque ¿cómo vamos a poder ir a medir algo como esto, que puede ser una oportunidad? ¿Qué valor le vamos a agregar? Ahora, existe un sinnúmero de fórmulas, si me permiten, de medición del valor de las entidades. Partamos de un EVA, si queremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo impacto yo el EVA poniéndole un valor de cuánto me representa como oportunidad dentro de la sostenibilidad la acequia? Ahora, te hago otra pregunta. ¿Esa fuente hídrica, su yacimiento está en mis predios? Porque si no está en mis predios y usted tiene dependencia de esa agua, como lo estamos hablando, pues usted tiene que, mire que cómo va cambiando el valor. Tengo que estar pensando en cuánto me cuesta comprar los predios, o por lo menos entrar en una negociación de los predios donde está el yacimiento de la fuente hídrica, para que me ayude a conservarla, para ayudar a hacer todo lo que sea requerido, necesario, para que la fuente hídrica se conserve en el caudal y con la calidad, y estoy hablando solo de agua, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjate que
una respuesta concreta a tu pregunta en este momento no existe, porque apenas la estamos armando, y es un asunto que con este ejemplo espero poder darle como una orientación a lo que podría ser la respuesta hacia dónde vamos. Vuelvo y repito, IASB, NIF es un tema muy financiero, y esto lo quieren llevar a ese plano financiero, pero acá hay un problema grande, y que ustedes, hablo de Jesús con toda seguridad, Marianela y yo hemos sufrido con gente, con colegas alrededor que no conocen el ente, no conocen el negocio del ente y los ciclos de negocio. Y mire lo que estamos hablando, no conocerlo puede llevar a que cualquier valoración que se haga, incluido o no sostenibilidad, sea inocua, no corresponda, porque no sabemos frente a esos ciclos cómo funciona el asunto. Para que se me entienda lo que acabo de mencionar, vuelvo otra vez al ejemplo de la licorera. Entonces, ¿cuál es el pico alto de producción de una licorera? Voy a poner la industria de licores del Valle. El pico alto de producción de licor es generalmente es septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué pasa donde un efecto, la niña es la que produce sequía, ¿verdad? El niño produce lluvias. Aparece la niña y viene una sequía, y no existe, no llega a haber esa materia prima en el volumen que se requiere. Ahí es donde entra todo este juego de la sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de estrategia en sostenibilidad? ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿En qué está? Y allí, mirando los paralelos, riesgos y oportunidades, ¿cómo las valoro? Los riesgos, de alguna forma, irán de forma negativa, las oportunidades de forma positiva, pero también las expectativas. Acabo de mencionar, tendré que comprar otro terreno, tengo que comprar un terreno y tengo que sembrarlo de guadua para mantener esto, comprar, no sé, hay tantas cosas que vienen que lo llevan a uno a entender esta situación. Para cerrar, en el sur de Perú conozco unos holandeses que el desierto hoy en día producen palmitos. Creo que se volvió el país el mayor productor de palmitos, si no es el primero, el segundo, Perú. Y cerca del 60% se produce allá. Mira esto, era desierto. Y todo lo que hicieron, y eso es sostenible, claro que esto ese debería ser un caso de estudio de ejemplo para el tema de sostenibilidad. Y cómo hicieron, cómo volvieron productiva todo ese terreno a partir de que hoy siembran y producen por montones palmitos. ¿De acuerdo? Sí te respondí, Marianela, espero haberlo hecho con estos ejemplos. Sin duda, Gabriel. Permíteme a mí un poco, de hecho, has hablado con bastante acierto sobre el tema de los riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad. Pero quisiera trasladar esto al tema digamos, de la profesión y del propio contador. ¿Qué riesgos está atravesando el profesional y qué oportunidades hay en relación a este tema? Porque claro, ese riesgo y beneficios de la organización, claro, ¿no es cierto?, respecto a su valor. Pero también el contador, viendo este tema de sostenibilidad, el contador de a pie, enfrenta riesgos y oportunidades. Una oportunidad básicamente es que al integrarse toda esta iniciativa del GRI en el tema de reportes integrales con el IFRS, nos ha dado un espacio a los contadores que ya manejamos el lenguaje financiero, como bien señalaste, el marco conceptual, la NIC 1, la NIC 8, en la práctica nos ha abierto una puerta muy grande para que podamos adecuarnos y adaptarnos rápidamente a estos nuevos requerimientos de información respecto a sostenibilidad. Entonces yo creo que por ahí, y es un tema de velocidad, como decía Charles Darwin hace más de 100 años, acá es un tema de agilidad. Es decir, ¿cómo nos adaptamos? Porque la puerta está abierta. No sé si coincides conmigo ahí, pero totalmente, Gabriel. Totalmente, Jesús, y yo le agrego algo. Yo generalmente lo grafico de esta forma. Nos volvió a aparecer otro puente. Así es. Con NIF nos pusieron un puente. ¿Usted dónde está? ¿Ya pasó el puente o se quedó del otro lado del puente? Con la sostenibilidad
exactamente lo mismo. En este sentido, y lo articulo con el discurso del presidente del Foro Económico Mundial, el discurso 2018, cuando habló que a 2030, ¿cuáles profesiones seguirían existiendo? Oh, sorpresa, cuando dentro de las 10 dijo contaduría pública, contabilidad, póngale, no importa, contaduría. ¿Listo? La profesión de los contadores para ponerlo para todos los países por igual. ¿Listo? Pero no como la conocemos actualmente. Claro. Venimos, los que somos contadores del siglo pasado, venimos inclusive, no solo del siglo pasado, sino de una práctica de más de 100 años, de entender la contabilidad como la teneduría de libros. Así es. ¿Por qué nos golpeó tanto las NIF? Porque es que estábamos, ¿en dónde está el débito y el crédito? No, es que eso no es para débito y crédito. El débito y el crédito lo maneja usted porque es la técnica contable y eso nunca cambió. La naturaleza de las cuentas no ha cambiado y seguimos teniendo activos, pasivos, patrimonio. El contador del futuro debe, además de esta parte técnica arraigada, debe ser un analítico, mejor dicho, el análisis debe ser el pan de cada día. Para lograr eso, hay hábitos que se tienen que fortalecer. La lectura. Primero que todo, la lectura. Si no tenemos la capacidad de leer y de entender lo que leemos, vamos a estar complicados. Lo segundo, ser analíticos nos llevan a un estatus de entendernos como la mano derecha del gerente, del presidente. Porque desde ese análisis que tenemos que hacer, porque es que la contabilidad, casi que hoy por hoy la contabilidad no la estamos haciendo nosotros. ¿Dónde se produce el hecho económico y dónde se hace el registro contable? En urgencias en un hospital, pues cuando le hacen la entrada al paciente, ahí ya está hecho el registro contable y ahí hay un contador. En un supermercado pasamos por una caja con el mercado para pagarlo y puede ser un estudiante, ni más faltaba, yo no me voy a poner con este tipo de cosas. Robot. Lo que yo quiero decir Un robot. pero lo haces un robot, claro. Así es. ¿Qué está pasando? Ya en Brasil y en México lo están haciendo y en la mayoría de países de Europa. El contador, al que le llamamos tributarista, que era el que diligenciaba las declaraciones en papel y le hacía la declaración tributaria, ya eso lo hace un robot y de eso se va a hacer, en Brasil y en México ya se hizo cargo el gobierno. Entonces, esa es una actividad que desapareció de los contadores y que en donde todavía se hace, estamos a la esquina que deje de suceder. Entonces, si usted ya sabe que están en discusión pública y que desde hace 2 años, bueno, desde el siglo pasado, pero desde hace 2 años, esto lo asumió el IASB, lo vamos a integrar a la información financiera de propósito general y demás, lo dijiste perfecto, como lo decía Darwin, un tema de velocidad, ya se metió, ya pasó el puente, porque si usted no está en esto, ahora, juicio profesional, dime una norma de información financiera, de auditoría, de revisión, de aseguramiento, que no nombre, que no mencione la frase el juicio profesional. En todas lo dicen. Esto sí que requiere. Correcto. No hago sino mencionar y te cierro con esto. Tenemos que conocer el ente para el que le vamos a prestar los servicios, el negocio del ente y los ciclos de negocio. Esto es el riesgo más grande que se corre. Un asesor, los que se hacen llamar asesores contables de la entidad, los niños que están saliendo de las universidades, les dan una contabilidad y lo primero que se encierran y se van a la teneduría de libros. En vez de ver esto como el gran universo que es y del que le pueden sacar todo el jugo, sí conocen el ente, el negocio y los ciclos para de verdad producir valor. Lo demás, mire que sin ser peyorativo, por favor, y quiero llamar a la reflexión. Bien lo puede hacer un técnico, un tecnólogo. La teneduría de libros va hacia allá y cada vez más un robot, como lo estás diciendo Jesús, la teneduría la hace. ¿Eso está bien o mal? Ya a su juicio profesional y ahí es donde entramos a actuar desde nuestro análisis.
Ok, Gabriel. Y justamente al lado de las oportunidades para el contador y la profesión están también los riesgos. Claro. Porque si no transitamos este delgado puente que es la oportunidad de manera ágil, de manera flexible, lógicamente no solo el contador va a ser desplazado, ya lo está haciendo, como bien dices, en algunos casos por los robots, pero en el tema de sostenibilidad es probable también que otras profesiones si traten de insertarse, otros profesionales que se vinculen con conceptos de valor, con las empresas, con el tema de gobernanza, estrategia. Entonces ahí hay un riesgo que el contador tiene que trasuntar ese enfoque que actualmente tiene. Y también, Gabriel, no sé si compartes, la propia profesión, hablando de confianza pública, hablando de interés público, el tema de sostenibilidad es una gran oportunidad para que nos dejen de ver a los contadores como un mal necesario, o que nos dejen de ver como que detrás detrás de la labor del contador no nos damos cuenta de lo que pasan los acontecimientos sociales y el contador lo único que hace es servir a las empresas. Detrás hay una gran oportunidad porque aquí estamos hablando de transparencia, estamos hablando de interés público y qué mejor que proteger el medio ambiente y lógicamente la profesión, tal como también lo ha planteado IFAC y desde muchas perspectivas de la propia ciencia contable, necesitamos entroncarnos con ese interés social, con esa confianza pública que ya la hemos venido perdiendo y esta es una gran oportunidad para recuperarla. No sé qué piensas. Me encanta esa frase. Es más, yo la complementaría con que ¿usted qué tipo de contador quiere ser? ¿Un mal necesario, un gasto o una inversión? Aquí, las oportunidades están. Creo que ustedes y yo conocemos colegas que a las entidades que le prestan los servicios realmente los conciben como una inversión. No, el gerente no mueve un dedo, no mueve un papel en la empresa si el contador no está y le ayuda a tomar decisiones. ¿Y por qué no podemos lograr serlo? Es que ahí está. Y de la altura que queramos, cuando salimos de nuestros países y vamos a otras latitudes, ¿qué nos sorprende? Los contadores ganan todo este dinero, están en ese estatus socialmente hablando. ¿Y por qué? No es porque haya credibilidad es que yo me gradué y acá está el letrerito de mi universidad. No, nosotros mismos tenemos que elaborar nuestra propia imagen, tenemos que ser juiciosos. Sí, Marianela celebró la frase, los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. Claro, porque trabajamos en interés público. Y el tema de la sostenibilidad como riesgo, no solamente es que puede desaparecer o no nuestra profesión, tenemos hoy la gran bendición, y lo pongo en estos términos, que nosotros debemos suscribir esos documentos, y si no fuéramos los que tuviéramos que suscribir, esto perfectamente también lo puede hacer un profesional de cualquier otra carrera, de cualquier otra disciplina. Entonces, démonos cuenta que debemos atesorar ese gran poder que las leyes y las regulaciones de nuestros países nos dan, pero le agrego un problema adicional. El área contable en una entidad debería ser el eje central. Entiéndame, todo debería estar girando alrededor de la contabilidad. Sí, el área comercial es la más importante porque sí, es que yo no estoy diciendo que el eje central tiene que ser la más importante, sino cómo tenemos que hacer que la entidad toda gravite alrededor del contable, y que gravite porque es la persona que va a estar proveyendo información a todos para que funcionen y su gestión, y sepan cómo va su gestión y cómo contribuyen o destruyen valor, como lo hemos mencionado anteriormente. Pero algo más importante, que vaya y le diga al oído al gerente, si en 6 meses no mejoramos esto, desaparecemos. Es que el problema no es que desaparezcan no solo profesiones, ¿cuántas entidades están en el camino de la desaparición? Y la razón es porque no se han cuantificado estos riesgos, y como no se hace estudio de oportunidades, un estudio juicioso en un momento dado, de pronto no están viendo que pueden haber otras alternativas y tienen que cambiar. Verbi Gracia, ¿qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Nokia? ¿Qué pasó, perdón, con BlackBerry? ¿Qué pasó con Xerox? Aquí podemos poner una cantidad de ejemplos. ¿Y quién tendría el poder? Quien tiene la información tiene el poder. ¿Y quién tendría ese poder de ir a hablar a las altas esferas de la entidad, a decir,
a llamar la atención, a decir, oiga, los ingresos van bajando, los costos están subiendo. Si yo tengo la información, debo prender las alarmas. Ahí hay una función fundamental, relevante de los contadores. ¿Cuántos conocen el ente, el negocio y los ciclos para tener esa capacidad de ir a hablar de tú a tú con el gerente o con los miembros de la junta directiva? Y ¿por qué no? Es que también deberíamos estar empoderados a tal nivel de ir a exigir, mire lo que está pasando, yo tengo la información y mire, puede haber una oportunidad, giremos, o pilas que para donde nos están llevando, hay que girar un poquitico el timón porque si no, nos vamos al abismo. Claro Sí. que con la información lo podríamos tener. ¿De acuerdo? Efectivamente, Gabriel. Yo creo que en su mayoría los contadores a nivel Latinoamérica se produce o producen información histórica, y esa información histórica no va a servir para toma de decisiones, lo cual nos lleva a, a todos los que somos maestros, profesores en las universidades, formar contadores gerenciales, ¿no? Cuando tú decías, oye, ¿te quieres sentar al lado en la junta de accionistas o quieres estar en el rincón produciendo, digitando? Ya estamos en otra época y eso creo que lo saben los contadores, pero a veces la zona de confort no permite movernos de ese sitio. Gabriel, tenemos muchas preguntas. Jesús, es de verdad, pero hay, mira, muchos asistentes de otros países de Costa Rica. Te voy a pasar una pregunta de Aneiví Mora y te dice, ¿a partir de cuándo empezará a regir la norma? Y la siguiente, ¿trascenderá las nuevas normas de sostenibilidad a las empresas que aplican NIF para las pymes? Es Carlos Castro desde Costa Rica. Te dejo dos porque hay otras preguntas más. Jesús, por favor, si es que podrías. Sí, con gusto. Empezamos con esas dos, Gabriel. Bueno, apreciados, pues primero un saludo a los hermanos de Costa Rica y un abrazo, sé que él me va a entender, un abrazo de gol a Carlos Castro, mi hermano Carlos Castro, que está allá. Bueno. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, a la primera pregunta, el debido proceso que sigue el IASB en todos sus emprendimientos de modificaciones, nuevas normas, interpretaciones, lleva a que, y para eso los invito a que revisen la agenda. La agenda del IASB está expuesta y la podemos ver en ifrs.org y sabemos en qué momento ellos tienen estimado van a salir a discusión pública, van a recoger, van a hacer alguna otra discusión y cuándo van a sacar la norma, cuándo la van a publicar. También en esto entra a jugar un elemento adicional y es la jurisdicción y los contratos que tenga cada jurisdicción con el IASB. El IASB hace contratos únicamente con entes privados. Entonces, generalmente por ejemplo, la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, que pues bien puede ser un ejemplo, y el contrato dirá si en el país se va a hacer una convergencia o se va a hacer endoso. La verdad no cumple con las condiciones completas de ser convergencia o endoso, pero para asemejarlo es hacer como una adaptación o una adopción. Cuando hablamos de adaptación, en Colombia nos fuimos por convergencia, hacemos otro debido proceso y las normas internacionales las convertimos en normas colombianas dentro de los linderos que se fijan en los parámetros que da el mismo IASB y en el contrato. Perú está por endoso. Entonces, cada jurisdicción también tiene, y ahí hay unos elementos adicionales para considerar los tiempos. ¿Cuándo se espera? Tengo entendido que en la agenda, la S1 y la S2, la norma 1 y la norma 2 deben estar emitiéndose el año entrante y siempre dejan 2 años, 2 periodos, como se menciona, para la aplicación obligatoria. Yo le calcularía
con lo que estoy mencionando, que 1 de enero de 2025, por tardar 1 de enero de 2026, sería la aplicación por primera vez de estas normas de sostenibilidad. Y mi apreciado Carlos, sí señor, esto tiene que articularse ya a quienes somos miembros de SMAKE, entre otras cosas. Ustedes saben que actualmente somos 24 los miembros de SMAKE, solamente somos 2 de América Latina. Nos solicitaron unos comentarios con respecto a esta norma, buscando adelante que esto también se aterrice. Ahora, fíjense una cosa, si ustedes leen en el alcance del proyecto de norma, esta norma puede ser aplicada por entidades que apliquen NIF completas, NIF para las pymes, PCA locales. Luego, al final del día, se articula perfectamente con cualquier marco técnico, que fue más o menos la consulta que nos habían hecho y que ahora Carlitos nos pregunta aquí. Espero haberte respondido, bueno, a los 2 colegas de Costa Rica y a Carlos un abrazo gigante. ¿Listo? Sí, Gabriel, hay otra pregunta, muchas gracias, sobre el tema de la medición de la información no financiera. De hecho, cuando apareció el tema del capital intelectual, surgió como una oportunidad y un reto para la profesión contable y la ciencia, y nos quedamos midiéndola solo financieramente. ¿Y ahora cómo hacemos con el medio ambiente? Y esa es un poco la inquietud. Y bueno, nos comentaste que eso todavía viene en adelante en temas regulatorios, pero cuéntanos cómo se va manejando esto en el tema de sostenibilidad. A ver, lo primero es, GRI tiene unas guías que se alejan un poco de lo financiero. Sí, inclusive IFAC ha emitido una ISAE, la ISAE 3410, si no estoy mal, o 3400, que es la de gases de efecto invernadero, que con el apoyo de unos gurús de medición de gases de efecto invernadero, se logró llegar a unas métricas para hablar de gases de efecto invernadero. Estoy dando unos datos de lo que hoy existe. No nos podemos olvidar y no nos podemos separar que ESG está enfocado a asuntos financieros. Así es. Eso tiene que estar claro. Hay 2 asuntos o 3 asuntos que deben estar siempre claros. Las normas que emiten son para entidades lucrativas. Las pueden aplicar entidades no lucrativas, sin problema, pero están pensadas para entidades lucrativas. Son modelos financieros. Luego, lo no financiero, que se está incorporando con asuntos como la sostenibilidad, pues van a tener unas métricas para que también estén en relación con lo financiero, y hacia allá se va. Cuando les digo que hay unas guías que se van a realizar, que con toda seguridad, cuando se emitan las normas, van a ser los apéndices de estas guías, o pueden ser de pronto documentos. Acordémonos que las NIF tienen 3 partes, A, B y C. Una parte es la norma, la otra parte son los fundamentos de las conclusiones, y otra parte son los ejercicios prácticos, las guías de aplicación. Hacia allá esto va a tender, pero con toda seguridad tendiente a cómo van a ser esas métricas que lleven a que aparezca un número técnicamente hallado. Simplemente para que se me entienda, por favor, y el fondo de esto. Antes de NIF 13, no había nada más romántico en las NIF que escuchar la definición de valor razonable. ¿Se acuerdan? Claro. El valor razonable es el valor al que llegan 2 partes debidamente informadas en una transacción de manera libre. Y entonces la pregunta analítica detrás de esto es, ¿y si solo hay una parte que quiera vender o una parte que quiera comprar, porque no aparece otra, entonces nunca va a haber valor razonable? No hay. ¿De acuerdo? Entonces, claro. aquí viene un asunto, y es por eso se encerraron los genios que se tenían que encerrar para esto, crearon NIF 13 y nos dan una guía, pero con un lujo de detalles para usted que quiere medir y que sea susceptible de ser medido, por supuesto. ¿Qué quiere medir? Tome 3 jerarquías, 3 enfoques y llegue a los valores
por medio de las guías que le estoy dando para esto. Lo mismo va a suceder con esta situación. Claro que ya están trabajando, es más, me atrevo a decir, y lo hago con algo de conocimiento, que ya están trabajando en esto, porque pues la guía, perdón, la norma sin una guía para la aplicación y sobre todo esto de llegar a las métricas, pues sería inocua, ¿no? Correcto. Ok, Gabriel, hay otra pregunta. ¿Y qué hacemos mientras tanto a nivel país? Bueno, te comento que en Perú, a nivel de las DOM, hemos creado un grupo de sostenibilidad. O sea, aparte de las 7 DOM que maneja cada país y que IFAD nos viene alentando, hemos creado un grupo a cargo de una colega joven que está trabajando en temas de sostenibilidad y más o menos estamos también un poco trabajando el tema de método directo, pero sin embargo, el regulador en el país todavía está en construcción. Es probable que sea el gobierno. Nosotros como profesión quisiéramos también participar de manera directa. Esos son temas que están definiéndose en cada país. No sé qué escenario ves. Nos contaste de Colombia, cómo está Ecuador, cómo están otros países en América Latina, Gabriel, y qué se tiene que hacer en cada profesión nacional para ir acelerando el tema e ir construyendo condiciones para que la profesión y la sociedad se beneficien con este tema de sostenibilidad y su medición. Mire que hace unos 5 o 6 minutos Marianela dejó en la mesa un comentario que lo voy a usar en este momento. ¿Qué pasa con la academia? La academia debe ser la locomotora siempre para este tipo de procesos. No es gratis que IFAC haya tomado la decisión de no emitir más el estándar de educación. Porque el asunto es que si esto estaba en la agenda desde hace 5 o 6 años, ¿por qué en la academia hoy los pensum en las universidades, y no solo voy a hablar de contaduría, porque esto de sostenibilidad, esto sí que menos es exclusivo de los contadores. Acá tenemos que estar rodeados de una cantidad de profesionales en distintas disciplinas para lo que se vaya a hacer. Verbigracia. ¿Y cómo vamos a medir sostenibilidad en una clínica o en un hospital? Y ahí hay unos impactos grandísimos. Vamos a necesitar profesionales de la salud que nos ayuden con ciertas métricas por los conceptos que subyacen en cada actividad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿La academia en qué está? ¿Cómo va? ¿Ya impactó los pensum? De lo que hayan analizado, disciplinas deberían estar como actores principales, cuáles van a ser de reparto. Entiéndase, sin ser peyorativo, ser de reparto es apoyo de los que le podemos echar mano porque vamos a requerir para algo. Ingenierías de sistemas, yo digo, un ingeniero de sistemas, de hecho, un contador hoy que no tenga a la mano un ingeniero de sistemas todo el tiempo, estamos complicados. Sea contador, auditor, y en esto de sostenibilidad, y sobre todo por lo que se va a requerir, como lo hablamos ahora, los robots, los software, las parametrizaciones que se van a tener que hacer, vamos a requerir profesionales definitivamente preparados. Independiente de Jesús, porque cada país, como lo estás diciendo, toma sus decisiones. En mi país el asunto es que esto lo tiene el Estado. En países como el tuyo es la Junta de Decanos, sin decir que el Estado no puede de pronto de una palmada decir esto lo vamos a tomar nosotros, y lo podría hacer sin ningún problema. Pero para no seguir en ese jueguito insulso de estarle echando la culpa siempre al gobierno de todo lo que de lo que se hace o lo que no se hace, pues es que esto debería siempre, insisto, estar liderado por la academia. La academia es cuánta investigación están haciendo en temas de sostenibilidad, en tema medioambiental, y solo hablando de medio ambiente. ¿Cuánta investigación se está hablando de recursos humanos? Mire que esto está hablando mucho. Bueno, hay infinidad de memes, y con el tema de la inclusión. La inclusión también es un tema de la sostenibilidad. Y ahora les hablaba conozco entidades, obviamente en mi país, que contratan a muchachos con síndrome de Down, y ríanse lo que hacen. Obviamente lo ven como una oportunidad, porque además
el efecto de tenerlos trabajando allí, tienen descuentos tributarios. Eso, alguien podrá decir, es que los contratan, ay, el afán, no, venga, esto, el que entre a jugar acá pensando que solo se está pensando en la plata, estamos complicados. Aquí hay que pensar en la plata, pero también hay que pensar en el ambiente, hay que pensar en las personas y en todo esto. Alguien decía, porque sé que aquí también están de mi país, ahora me escribió Marcelino, un abrazo Marcelino. Marcelino me corrigió, me dijo, la niña es agua, el niño es ¿cómo se llama? Clima seco, pues ausencia de lluvias. Gracias, Marcelino. Cuando hablamos de entidades no lucrativas, pasa lo mismo. Entonces encontramos oportunidades grandísimas que se pueden ejecutar con ONGs, con fundaciones y demás, y muchas psicólogos, administradores, ¿cómo se llaman estos? Trabajadores sociales, todo lo que tenga con humanidades, todo lo que tenga que ver con humanidades, ¿cuánto puede contribuir en esta situación? Estamos hablando de inclusión, estamos hablando de proteger a las madres, cabeza de familia, a la mujer como debe ser, etcétera. Todo esto hace parte del entramaje de la sostenibilidad y mira la grandísima oportunidad que hay. La academia debe ser la locomotora. ¿Qué debe seguir? Obviamente, en el país se va a adoptar las NIF de sostenibilidad, porque es que yo también me puedo ir por GRI. Sucede como el marco técnico de control interno. Quiero aplicar COSO, quiero aplicar COCO, Cadbury, King, hay una treintena de modelos de control interno. Cada país debe tomar la decisión de cuál es el modelo que mejor le va a calzar y qué es lo que quiere hacia el futuro. Cierro con esto. El G20, el grupo de los 20, desde finales del siglo pasado y comienzo ha venido trabajando con todo este tipo de asuntos y con normatividad relacionada en este sentido. Entonces, allí vamos a encontrar asuntos de gobernanza, de gobierno corporativo y de todas estas mediciones o de conceptos que estamos hablando que se incorporan al tema de la sostenibilidad y simplemente ojalá el Estado y para mí un actor fundamental que es la Junta de Decanos se articule con el Estado, bueno, ¿quién lo va a manejar? Y tan pronto se defina, academia y a echar para adelante. Tenemos que conocerlo y conocerlo desde la academia es de vital importancia porque entenderíamos que el conocimiento llegaría pues a más gente y de forma más rápida y técnicamente. Ok, bueno, Marianela. Gabriel, queremos cumplir. En realidad hay muchas preguntas. Si es que tenemos, a ver, ya nos hemos sobrepasado, pero igual no debemos dejar de contestar a muchos amigos de Colombia, del Valle del Cauca. Te envían saludos desde Nariño. Y Saludos a los Sandra hermanos de Yanet, Nariño. sí, de Nariño, de Pasto. Sí, Sandra Daza pregunta, una pregunta bien sencilla. ¿Son Un dos abrazo a Sandra. manuales los que se debe dar aplicación? ¿Son dos manuales los que se deben dar aplicación? Ok. Ajá. Sandra, eso yo lo pongo en estos términos. Depende mucho de los formalismos, las formalidades que quiera tener cada entidad. Soy amigo, sobre todo por mi estructura como auditor, de que existan los manuales porque también en ausencia de, por ejemplo, un auditor interno, a los administradores les va a ser mucho más fácil poder tener parámetros para el control. Si existe un manual de políticas contables y financieras, pues entenderemos cuáles son los parámetros que la administración ha establecido para preparar y presentar las cifras. Ideal que exista y sé que en breve cuando venga el resto de las normas de sostenibilidad sean emitidas y sus guías, pues va a ser requerido que exista un manual para la revelación de información de sostenibilidad.
se va a requerir, sobre todo porque eso va a permitir, siempre esto lleva a que haya orden, a que haya gobernanza, que la gobernabilidad se note dentro de una entidad, que haya ese orden y sobre todo algo con esta frase que, vuelvo y digo, Marianela le gustó, los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. ¿Qué se busca al final del día con todo esto? Que haya confianza en la información que la entidad emite para que los terceros que vayan a tomar decisiones con ella, pues lo hagan con la confianza que se requiere y lo hagan de forma adecuada y oportunamente. Entonces, tenemos que buscar asegurar que esa información que se emite genere la confianza que requerimos. Y una forma de la base para que como forma lo logremos es que existan esos manuales y que sean emitidos y aprobados por la administración, por quienes conforman la administración en las entidades, para que sean cumplibles, ¿no? Para que los hagan cumplir. Bien, yo creo que estamos con el tiempo ya extra. Muchísimas gracias al auditorio virtual, gracias por la asistencia. Hemos tenido mucha asistencia de los hermanos de la República de Colombia. Gracias a ti, Gabriel, por esa amabilidad de compartir estos conocimientos que son trascendentales para nosotros los contadores. Y también agradecer a Jesús por su participación como moderador, no solo como moderador, él siempre está a la vanguardia. Y muchísimas Genial, sí. Gracias a todos, y no debo dejar de agradecer al presidente de la Junta de Decanos, que siempre está abierto a todo lo que es capacitación. Alguien preguntó qué está haciendo el gremio de Perú está haciendo mucho trabajo de capacitación a nivel de todos los colegios de contadores del Perú. En todos los colegios hay mucha capacitación. Aquel contador que no tome esa decisión de tener una capacitación continuada, pues estaremos fuera, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos en Panamá, todos los que van a asistir a Cumbre de las Américas. De paso, invitarlos, ¿no? Somos una familia, la Asociación Interamericana es una familia congregada desde muchos años, entonces tenemos nuestro próximo encuentro en Panamá en Cumbre de las Américas. Gracias, Gabriel, un abrazo desde Lima, Perú, con este frío. Colombia creo que está con menos grado. Muchísimas gracias, Jesús. Lupe, aquí en Cali muchas está gracias. calientico, aquí en Cali está calientico, gracias a Dios. Aquí estamos, Perú estaba a 5 grados, en Quito y en Cuenca estaba bajita la temperatura en la madrugada, pero... wow. pero no, me trató bien el clima, en el día pasaba los 22, 23 grados fácilmente. Pero bueno, sí. Bien. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Bien, suerte, gracias. Jesús, un abrazo. Gracias, muy amables. Hasta la próxima.